Muy buenas tardes a todos. Estamos comenzando hoy una nueva emisión del Diccionario Tanatológico. Enseguida se va a sumar Mabel, ya la vamos a invitar para comenzar esta conversación con ustedes. Bienvenidos a los que se van sumando. Muchas gracias por estar hoy aquí en un nuevo encuentro del programa Puente. A ver, voy a esperar a que se sume Mabel y enseguida vamos a comenzar esta transmisión. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Vivi, bien, acá estamos de vuelta. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien aliviada porque empecé a transmitir y se me desconectó internet, así que volví a entrar, pero acá estamos. Ah, Estas cosas que nos ya pasan está. en estos tiempos, ¿viste? Bueno, acá estamos para Estaba conversar nuevamente. Sí, estaba saludando a las personas que se sumaron, contándoles que es una nueva edición de nuestro querido Diccionario Tanatológico del programa Puente, que hoy lo vamos a dedicar a la letra E, a espiritualidad. Así es. Qué lindo tema, ¿no? A mí Maravilloso. en particular es algo que bueno, que me gusta mucho poder conversar porque creo que también la dimensión espiritual merece, ¿no? Ser atendida, ser reconocida y también empezar a hablar sobre ella, ¿no? Justamente sobre una dimensión tan inefable, como se dice, que es tan difícil poder poner palabras, ¿no? Tratar de acercarnos un poquito a describir, Vivi, de qué se trata esta dimensión, cómo percibimos esta dimensión espiritual tanto en el acompañamiento en el proceso de morir como en el duelo. Así es, así es. Y además un tema, por otra parte, complejo, porque requiere encontrar dentro de esto inefable que vos decís, las palabras justas, los caminos para definir estos temas. Lo veo muy ligado a muchos temas que ya hemos visto previamente, como la compasión, como que se van juntando tanto en el acompañamiento antes de la muerte como después, distintas aristas, y la espiritualidad está presente y es importante a veces detenernos a reflexionar y decir, ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la espiritualidad en el final de la vida, la espiritualidad en el duelo, la espiritualidad en la vida en general? Todos tenemos una particular manera de definir espiritualidad y es muy importante que nos escuchemos primero, que entendamos lo que queremos decir unos y otros. Me parecía rico con esto que decís preguntarle a quienes nos están acompañando en este vivo, ¿no? ¿Qué es espiritualidad para cada uno de ellos? Si nos quieren contar, así nos podemos enriquecer entre todos, ¿no? Como Tal para cual. empezar a compartir y a empezar a leer también y a intercambiar con la audiencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo quería compartirte, Mabel, para empezar a charlar nosotras también. Para mí fue un hito importante en mi acercamiento a esta temática, entender que religión y espiritualidad no necesariamente son sinónimos, ¿sí? Que una persona puede tener una vivencia espiritual, considerarse un practicante espiritual y aún así no estar poniendo en práctica pautas específicas que definen a una religión organizada. Aquí nos están contestando, conectar con la esencia, ya que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Bien, ahí ya van surgiendo algunas palabras, ¿no? Para ir poniendo, eh, intentando acercarnos a qué es la Sí, espiritualidad y nos trae esencia, conectar con la esencia, ¿no? Como algo muy profundo. así es, así es. Y como algo que nos define, ¿sí?
como algo que está en la misma naturaleza de lo humano, la condición espiritual. Que en eso podríamos tal vez plantear que somos todos iguales, portadores de una esencia espiritual. Sería una primera manera de acercarnos a esto, no algo que algunos tienen y otros no. Una práctica religiosa pueden tener algunos y otros no. Una esencia espiritual podríamos decir, tal vez, que tenemos todos, sin distinción. Así es, y esto es muy importante lo que decías, Vivi, de que todos poseemos esta dimensión espiritual, aunque quizás no tengamos una práctica religiosa, ¿no? Que ese sería un aspecto a desplegar o una forma de acercarnos a este contacto con nuestra dimensión espiritual a través de las prácticas religiosas. Pero muchas veces esto pasa en el duelo, ¿no? Cuando las personas dicen, bueno, pero yo no creo en nada, no soy creyente. Entonces surge también como este temor de que hay una carencia o de que algo falta y que no va a poder conectar, ¿no? Con esta dimensión y de alguna manera con este lazo de continuidad y de conexión con su ser querido. Y también los acompañantes, ¿no? Yo he escuchado acompañantes que por ahí dicen, yo pensé que no tenía una dimensión espiritual y que no iba a poder acompañar esta dimensión de la persona porque no soy creyente, ¿no? Entonces esto como muy importante, como también quitar como estos tabú, ¿no? O estas falsas creencias también que hay en torno a qué es ser espiritual y qué no. Sí, muchas veces escuchamos la pregunta o la inquietud si para una persona que está en fin de vida ayuda, colabora o suma tener una visión espiritual, ¿sí? Y un poco siguiendo lo que estábamos hablando, la pregunta plantea como si fuese una opción, ¿sí? ¿Serviría que yo tenga en este momento alguna creencia fuerte? Es una pregunta que muchas personas tienen. O lo contrario, la falta de una creencia fuerte pareciera no colaborar con un proceso para prepararse para la muerte. Sin embargo, mi impresión es que todos tenemos la fuerza espiritual dentro nuestro, por ser parte de nuestra condición humana, pero no siempre tenemos acceso, no siempre podemos conectar con esa dimensión. Entonces no se trata, la pregunta no es tener o no tener, porque está, es cómo acceder. Y ahí es que se abren tantas opciones, diferentes prácticas, ¿sí? Acá hay una pregunta. Me parece que va un poco en línea con lo que estaba diciendo. ¿Las prácticas religiosas nos pueden acercar a la profundidad espiritual? Yo pienso que en principio sí. Si son genuinas prácticas religiosas, son caminos, son unos u otros caminos para llegar a la profundidad espiritual, ¿sí? En donde en todo caso son como los ríos que van al mar, que se van disolviendo para llegar a esa profundidad. No sé qué pensás vos, Mabel. Sí, tal cual, esto que decías, ¿cuáles son los caminos para acceder, no? Una práctica religiosa puede ser un camino, pero también hay otros caminos para acceder a esta dimensión espiritual, ¿no? Que recién nos decía recién quien nos comentaba, ¿no? Que esto que es la conexión con la esencia, o sea, pareciera que hay una esencia en el ser humano muy profunda, ¿no? Esto inefable que nos cuesta ponerle palabras para nombrarla, y que por ahí, al costar ponerle palabras, la podemos experimentar, ¿no? Justamente, o sea que lo inefable es que es una experiencia a ser vivida personalmente, ¿no? Cada uno tiene una forma de relacionarse con esa dimensión espiritual. Es algo a ser aprendido por cada uno de nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que nos conecta con esa esencia, esa profundidad que está en nuestro interior? O podríamos muchas veces también se la menciona como
la conexión con el corazón o con la voz del alma, ¿no? Como ahí hay una profundidad de una voz interna, de cierta sabiduría, ¿no? Que viene de un lugar muy profundo de nuestro interior, y que tiene una sabiduría que, si la podemos llegar a escuchar, nos guía, y nos guía en todas las situaciones de la vida, ¿no? En esas situaciones dolorosas, límites, Críticas, a veces claro. críticas, ¿no? Se hace como hasta difícil por ahí conectar con esa profundidad, porque todos nuestros recursos están como secuestrados por el sufrimiento, decimos, ¿no? Y a veces se hace como más imperceptible. Y también parte del trabajo es poder también, ¿no? Conectarnos con esa voz y con esa sabiduría de esta dimensión espiritual, que es la que nos va guiando también hacia los procesos de sanación de las situaciones dolorosas, ¿no? Vivi, ¿cómo escuchás esto? Lo estoy Realmente. armando con mi propio sentir, ¿no? Sí, sí, es que justamente te iba a decir que eh, esto que vos decís de llegar al corazón, al núcleo, creo que es importante, y por lo menos en mi experiencia de acompañar a personas en fin de vida, hay momentos en donde claramente la persona necesita llegar a ese contacto porque es el lugar seguro. Los tratamientos pueden funcionar o no. La familia puede estar o no. Los médicos pueden ser más o menos empáticos, comprensivos. Eso es lo variable. Hay un lugar adentro en donde está lo seguro, la confianza. Y mi experiencia es que en esos momentos es casi urgente contactar con ese lugar. Urgente lo digo en el sentido de sumamente importante. Y qué alivio aparece para las personas cuando pueden descansar en ese lugar, que a veces no tiene palabras, a veces es una imagen, a veces es Dios, a veces es el alma, la vida. De última no importa tanto, es la palabra que para cada persona tiene sentido en ese momento. Es un refugio, un lugar en donde se vive la serenidad, incluso ante la inminencia de la muerte, y hasta puede afectar, en el buen sentido, el alivio del dolor. Una persona puede relajarse cuando conecta con ese lugar y gran parte del dolor empezar a disolverse. Y eso lo he visto, lo podemos observar, y es una experiencia sumamente profunda. Y esto que decís, hay algo que traen las tradiciones de sabiduría, ¿no? Que en ese refugio interior, cuando llegamos a conectarnos con ese refugio interior, nos encontramos con ese núcleo imperturbable, ¿no? Como esa esencia. Recién, ahí no me acordaba el nombre, mediúnica, es Sabrina. Sabrina nos estaba acá, nos volvía a poner alguna otra expresión de lo que para ella es, dice, es la búsqueda primordial, todo el camino nos lleva ahí, ¿no? Y como a esta esencia, a esto primordial, y esto que permanece inalterable, ¿no? Que es como lo que verdaderamente no cambia, ¿no? Que es eso imperturbable que permanece, hay como una calma o una paz ahí, ¿no? En ese lugar que encontramos en ese refugio interior, que a pesar del dolor o del sufrimiento que podamos estar viviendo en nuestro alrededor, ¿no? En las circunstancias que estemos pasando, hay algo ahí en ese interior que nos provee como de esa paz y esa serenidad, ¿no? Por eso decías vos que se hace hasta urgente, ¿no? Como Sí. llegar ahí, a ese lugar, y que cuando se llega a ese contacto con ese refugio interior, ¿no? Desde ahí se pueden transitar las situaciones dolorosas y difíciles, y poder transitarlas también con aceptación. Esto que decías antes, que muchas de las palabras que fuimos viendo en el diccionario, ¿no? Van llegando acá Sí, también, ¿no? Porque así hay es. algo de aceptación que nos permite
esta conexión con nuestra dimensión espiritual, ¿no? También yo pensaba en el dolor que hablamos la vez pasada, y que esto que no solamente sufren los cuerpos, sino que los que sufren son las personas, ¿no? Y con esta mirada que traemos, desde la mirada holística, es fundamental que tanto los acompañantes podamos empezar a conectar con nuestra propia dimensión espiritual también, para poder identificarla e identificar las necesidades espirituales que van surgiendo en el acompañamiento, ¿no?, de estas situaciones de fin de vida y de duelo. Yo creo que teniendo todo esto en cuenta, esto que estamos tratando de abordar con todos los desafíos que implica, es que podemos brindar un acompañamiento integral, ¿sí? Y un poco creo que el perfil del acompañante tanatológico, el que acompaña antes de la muerte como el que acompaña en duelo, se apoya, tiene este eje en el conocimiento del propio camino interior, y ahí está incluida la propia espiritualidad, porque es para poder conectar de ser a ser, ¿sí? En el cuerpo somos todos diferentes, en las biografías somos todos diferentes, en las vicisitudes que nos tocan vivir somos diferentes. Cuando estamos acompañando a alguien que está enfermo, está viviendo una circunstancia particular y propia que puede ser muy diferente a la nuestra. En la dimensión espiritual es un encuentro de seres, en donde ahí sí se produce el puente, ¿sí? En donde de alguna manera se enfatiza, creo yo, la condición humana. Es donde lo humano brilla más, en la dimensión espiritual y en el encuentro del acompañamiento. Por eso, cuando hablamos de las necesidades espirituales, hablamos de necesidades universales. No estamos hablando de una persona en particular o una circunstancia o una edad. Las necesidades espirituales recorren toda la humanidad. Por eso es importante atenderlas y tenerlas en cuenta, antes y después Y de la también muerte. son necesidades en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Y en todas las circunstancias también. Sí. Las podemos pensar en el fin de vida y en el duelo, y encontrar de qué manera se expresan, pero que se expresan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Totalmente. Como el hecho de la necesidad de ser reconocidos, ¿no? De ser reconocidos en lo que estemos viviendo, como una primer gran necesidad, y esa necesidad de ser reconocido por un otro, ¿no? Esa mirada del otro y la presencia de un otro que registre, ¿no? Y que nos reconozca nuestro propio valor, creo es una necesidad de la vida, ¿no? Para lo largo de nuestra vida, desde que somos niños. Bueno, mencionaste la necesidad de reconocimiento como una de las necesidades espirituales, y acá me parece que también empieza a tener importancia el hecho de que cuando podemos captar no solo con nuestros sentidos físicos al otro, sino con lo que Wilber llama el ojo espiritual, ¿no? Y mirar desde ahí a esa persona que estamos acompañando, trascendiendo de alguna manera, incluso la edad, la condición física, la misma enfermedad, e ir a ese punto de encuentro que le devuelve a la persona la dignidad de su ser, de su mismo ser. Hay situaciones de fin de vida que se presentan con dolor, con dificultad, con discapacidad. Encontrarse desde el reconocimiento esencial es un nuevo refugio, creo yo, para la vicisitud de la persona que lo está viviendo, ¿sí? Para no quedarse reducido a la enfermedad, ir más allá de la enfermedad o más allá de la edad, ir a ese lugar del ser que trasciende todas esas variables. Así es, como esta mirada humanizadora, ¿no? De la que hablamos, que humanizar es poder reconocernos iguales desde esta esencia, ¿no? Desde esta esencia profunda.
Y también hace un rato hablabas como cuando la persona puede conectar también con su propia esencia espiritual, con su dimensión espiritual y con este refugio interior, hay algo que se conecta, hay como un hilo que se conecta, integra y permite dar sentido a toda la experiencia, ¿no? De la vida. Así es. Nosotras cuando preparamos este encuentro, Mabel, nos detuvimos un poco en este interesante listado de las necesidades espirituales que nos inspiran, que fueron exploradas y preparadas por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y que no pretende ser una lista terminada, sino que es una suerte de guía. Y yo pensaba, desde la mirada del acompañamiento en fin de vida, esto que hablábamos recién, la necesidad de ser reconocido como persona, la necesidad que muchas personas traen de repasar su vida, de dar una mirada retrospectiva, que lo vimos cuando hicimos el vivo sobre biografía con Caro, que sé que anda por ahí también acompañándonos. Esta necesidad que aparece universal, espontánea, no programada, de empezar a revisar la vida desde una perspectiva de sentido y desde una perspectiva de finitud. Sería la pregunta, ¿y de qué trató mi vida ahora que estoy en el umbral o cerca del umbral de la muerte? ¿De qué trató mi vida? Algo así como, ¿qué fue lo importante en mi vida? ¿Y qué va a quedar de mí? ¿Qué va a trascender de mí cuando yo no esté? Son preguntas que surgen desde esa espiritualidad tan esencial del ser humano. Supongo que en el proceso de duelo también sucede, ¿no, Mabel? Sí, así es, lo mismo, ¿no? En el duelo surge esta necesidad de contar, ¿no? De contar la vida de quien murió, de contar la vida de quien murió y de contar la propia vida con quien murió también, Claro. ¿no? La historia de la relación que hemos vivido y también poder encontrar la perla, ¿no? Esa perla de en qué contribuyó en mi vida la presencia y la vida de esta persona que hoy no está, ¿no? Esa necesidad de relatar todo lo que hemos perdido también, ¿no? Porque en ese relato, al relatar quién fue, contar la historia de la vida, la plenitud de la vida de quien murió, ¿no? Todo, hacer el paso por toda la biografía, como habíamos charlado la vez pasada, de la persona que murió, y poder también ir sacando esas perlas, ¿no? Que también se van guardando en el corazón de la persona que está en duelo. Es muy importante esa parte del trabajo del duelo, ¿no? Para ir guardando en nuestro corazón y ir pasando por los recuerdos, porque esa necesidad de volver a leer la vida tiene que ver con la capacidad de recordar en el duelo, ¿no? Y el recuerdo es parte fundamental, digamos, para la sanación, el permitirnos, ¿no? Recordar y a través del recuerdo también dar continuidad a la vida de quien murió, ¿no? Es que justamente, fíjate, vos estás hablando del recordar y volviendo al acompañamiento previo a la muerte y la preparación para la muerte, una pregunta que surge muchas veces desde esta mirada es, ¿cómo seré recordado? ¿Cómo seré recordado y cómo quiero ser recordado o recordada? Y yo creo que es una pregunta que todos nos podemos hacer en cualquier momento de la vida, ¿sí? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué me gustaría dejar? ¿Cómo me gustaría ser conservada en la memoria de aquellos con quienes tuve vínculo en este paso por la vida? Y en función de eso también encarar decisiones muchas veces, o tomas de decisiones significativas por querer darle una respuesta a esa pregunta, porque esto tiene que ver con la trascendencia, porque es otra de las necesidades espirituales. Sí. Y la trascendencia tiene muchos niveles, porque uno se puede plantear la trascendencia en la línea del tiempo y decir, bueno, mi vida termina en algún momento
y a la vez trasciende porque tengo hijos, tengo nietos, dejo una continuidad biológica, una continuidad en el tiempo, pero no es el caso de todas las personas, ni tiene por qué serlo. Entonces la trascendencia puede ser en el plano existencial, ¿sí? Dejo una obra, dejo un mensaje, algo de mí queda para que otros con eso puedan también seguir sus propias vidas. Y la necesidad de trascendencia es una necesidad espiritual clarísima, que si estamos atentos la vamos a escuchar, la vamos a poder alojar. Totalmente, la huella, ¿no? Ahí volviste, te había perdido. Yo acá estoy. Poder encontrar la huella, ¿no? Que vamos dejando en la vida o que ha dejado nuestro ser querido también, ¿no? Y de esto habla Shalom en su libro Mirar al Sol, ¿no? Es un libro hermoso y él habla esto de las ondas concéntricas, ¿no? Cuando dice la importancia de poder reconocer estas ondas, digamos, el impacto que hemos dejado en la vida de los demás, y lo importante que es también la gratitud en este sentido, de en vida poder decirle al otro lo que nos ha dejado, ¿no? Para que la otra persona ya se vaya sintiendo en plenitud y en sentido de su propia existencia, ¿no? Y lo lindo de no dejar las cosas sin decir, para poder enriquecer la vida de los otros, ¿no? Yo creo que eso también, Mabel, está ligado con otra de las necesidades espirituales, que es la necesidad de la esperanza. Porque muchas veces en los procesos de fin de vida se utiliza la palabra esperanza como sinónimo de expectativa, ¿sí? Como la expectativa de que suceda algo, curarse, ¿sí? O no sufrir, o no tener dolor, lo cual es totalmente válido, por supuesto, para el que tiene esa expectativa. Sin embargo, creo que la necesidad de esperanza va un poquito más allá de un resultado determinado, ¿sí? Yo puedo encarar un tratamiento y tener la expectativa de que funcione y no suceder cuando estoy atravesando una enfermedad. Y creo que la esperanza tiene alguito de esta expectativa de cierto resultado y un plus, que es que pase lo que pase, la experiencia tenga un sentido, ¿sí? Que no sea una ilusión vana, la expectativa de un resultado, sino que sea una genuina esperanza. Y si las cosas no salen como hubiera querido el entorno, saber desde la confianza que la experiencia tuvo sentido de aprendizaje para esa persona y para el entorno que lo acompañó. Y esto es todo un desafío, porque a veces nos apegamos mucho a los resultados y se sufre mucho cuando las cosas no suceden como nos gustaría. Si podemos levantar un poco la mirada y decir, puede que sucedan y puede que no, y aún así tiene sentido vivir la experiencia, y esa es la esperanza, creo yo, en el sentido espiritual. La búsqueda en sí mismo también, ¿no? La búsqueda en sí mismo de ese sentido. Claro. Ese camino de búsqueda ya también tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Y qué importante que es abrirnos al misterio, permitir esa búsqueda, ¿no? Sea la búsqueda que sea que necesite la persona, ¿no? Permitir esas preguntas, permitir esa reflexión. En el duelo, las personas en duelo traen mucho la necesidad de entender, ¿no? De preguntarse, de buscar el sentido, y por qué la muerte, y por qué de esta manera, por qué ahora, por qué a él o a ella, y ahora cuál es el sentido de la vida, ¿no? Sí. Si todos los proyectos, todo lo que hasta ayer tenía sentido, hoy esto se ha desvanecido, ¿no? Sí. Entonces, permitir esa búsqueda en sí misma, que la persona vaya respondiendo y encontrando, ¿no? En su profundidad lo que para ella le dé sentido, ¿no? Y también recién, cuando hablábamos de
de la necesidad de la trascendencia, ¿no? La búsqueda de la trascendencia. Aparece también el aspecto de los otros, ¿no? De qué importante que esta dimensión espiritual también la vivimos, la experienciamos con los otros, con otros, ¿no? Y los demás también nos ayudan, es compartida, y los demás nos ayudan a conectar también con esta dimensión espiritual. Y hay una parte de una definición, de la definición esta de espiritualidad que hace la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. En una parte dice que es un dinamismo de anhelo personal de plenitud y que tiene 3 direcciones, ¿no? Hacia el interior de uno mismo, en búsqueda de sentido, hacia el entorno, en búsqueda de conexión, y hacia el más allá, en búsqueda de trascendencia. Parece importante destacar como estas 3 direcciones, ¿no? Sí, totalmente, como el prójimo, ¿no? El prójimo par, pero también el prójimo trascendente o la dimensión transpersonal, que tiene mucho que ver con sentirse o saberse parte de una humanidad aprendiendo, parte de una experiencia común a todos. Reconocer que esto que estoy viviendo también lo viven otros seres humanos y que eso nos hace humanos también, más allá de los detalles o matices de una vida propia. Sí. A mí me parece que no solamente, perdón, Vivi, esto, ¿no? Que no solamente podemos conectar con nuestra dimensión espiritual en una práctica individual, de soledad, ¿no? De introspección, sino que también podemos experienciar la dimensión espiritual en un profundo encuentro con un otro, ¿no? Y de eso se trata, y esas son las cualidades que se intentan desarrollar en los acompañantes de fin de vida, que ¿no? Lo que vos traías hace un ratito, poder desarrollar esa presencia de conexión de ser a ser. Yo creo que el acompañamiento tanatológico, el acompañamiento en fin de vida y el acompañamiento en duelo son una de las expresiones, es una de las expresiones del amor, amor con mayúscula, ¿sí? El amor a la tarea, el amor a la vida, el amor al aprendizaje. Entonces, todos los escenarios donde un acompañante se encuentra antes y después son extraordinarias oportunidades de aprender con otros, junto a otros. Cuando acompañamos a alguien que va a morir, es importante que sepamos que esa persona está viviendo una experiencia que en algún momento vamos a vivir nosotros también, no nos es ajena, aún cuando, como vos decías, la rodee el misterio y no sepamos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero estamos allí en un escenario de la vida que nos incluye absolutamente por nuestra propia condición humana. Por eso es que el amor, entendido desde este lugar, entendido como compasión también, como lo vimos en el otro encuentro, es lo que nos guía, nos nutre también, como nuestro punto de partida y nuestro punto de regreso en el acompañamiento tanatológico. Así es. Y también pensaba, Vivi, en el más allá, ¿no? Que también surge esta búsqueda, estas preguntas tan importantes de ser acompañadas, ¿no? Estas preguntas, sí. Estas reflexiones. Sí. Y Elizabeth Kubler-Ross lo trae en sus libros, ¿no? Que bueno, que pareciera que esa parte también es tan necesaria en el duelo, ¿no? Permitirnos esa reflexión y que de qué hay más allá, si hay algo más allá, o ¿no? ¿Dónde están nuestros seres queridos en el caso del duelo? Cuando logramos respondernos esas preguntas, sean las respuestas que sean para cada uno de nosotros, ¿no? De dónde está mi ser querido, cómo está, con quién está, cuando cada uno logra responderse esas preguntas y encontrar esa paz de esas respuestas que haya encontrado en el camino, permite vivir la relación con el ser querido desde esta continuidad, ¿no? Este lazo continuo del que hablamos también, que permite volver a poder conectar con nuestra propia vida
sabiendo que vamos a vivir en esta conexión con nuestro ser querido, pero sin perder de vista nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro futuro, ¿no? Claro, Sabiendo que este lazo de amor, ¿no? Es continuo. Perdura. Y esto que vos decís, Mabel, también es más que vigente en el proceso previo a la muerte, porque las personas, creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿y a dónde vamos después de la muerte? Ese más allá que vos decís. Y una situación interesante que se presenta muchas veces es que algunas personas tienen como visiones del más allá, tienen representaciones de encuentros. Elizabeth Kubler-Ross planteaba la posibilidad de que después de la muerte nos reunamos o nos vengan a buscar, ¿no? Decía ella, personas que conocimos ya fallecidas para acompañarnos en ese pasaje de umbral también. Y antes de morir, muchas personas se preguntan, ¿y a dónde iré? ¿Con quién me encontraré? ¿Cómo será después? Y si no se lo preguntan y lo preguntamos nosotros, surgen conversaciones sumamente interesantes porque hay muchas representaciones. Para algunos no hay nada, lo cual es totalmente certero para ellos, y en función de eso también encaran su proceso de morir. Y para otros hay un mundo riquísimo de seres, de imágenes, y para eso se preparan. Cada uno se prepara para aquello que imagina que hay después. O sea que la pregunta acerca del más allá siempre está. Venga la respuesta que venga. Sí. Uh-huh. Sí, también a veces la respuesta es no hay nada más allá. Hay personas que por ahí dicen no hay nada, y en el duelo esto es todo, y en el duelo es también desde, bueno, esa respuesta a la que se ha llegado, ¿no? Esa conclusión a la que se ha llegado, es poder honrar la vida y el legado de quien murió, ¿no? Y los valores, y vivir, digamos, con el recuerdo y fortaleciendo esos valores. Así es, así es. Mabel, estamos como muy cerquita de nuestro horario, no sé, se nos pasó volando, estaba mirando el reloj y Sí. me parece que podemos ir cerrando y empezar a despedirnos. ¿Nos quedó algo? ¿Nos quedó algo por decir, Mabel? Y como siempre, podríamos seguir charlando un montón, Vivi, ¿no? Seguramente tendremos que hacer otra vuelta de este abecedario y este tema que es maravilloso. Yo quería solo decir que en la lista de las necesidades espirituales de la CEPAL aparece el perdón y la necesidad de perdón. Y se me ocurre que para la letra P ya podríamos ir dejando planteado hablar sobre el perdón. ¿Qué te parece? Sí, vamos completando. Y destinarle un encuentro. Así es, así es. Totalmente, sí, el perdón antes del morir y en el duelo siempre aparece también, y totalmente, que es parte de esta dimensión espiritual. Sí, bueno, nos están escribiendo muchos comentarios elogiosos, así que muchísimas gracias en nombre del programa Puente, de Mabel y mío. Bueno, y nos despedimos, Mabel, ¿qué te parece? Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron presenciando la charla y que nos compartieron también qué es para cada uno la espiritualidad. Y bueno, podemos enriquecer este encuentro entre todos. Y los esperamos el mes que viene ya. Así es. Pronto les haremos llegar las noticias sobre el próximo vivo. Gracias Mabel, un placer como siempre. Muchas gracias, Vivi. Chau, chau. Gracias, chau, chau.